Hola, bienvenidos a la primera clase del segundo módulo del curso de Política Económica. Hoy nos vamos a ocupar de la política fiscal. La política fiscal es una de las principales herramientas con las que el gobierno cuenta para intervenir en la economía. La política fiscal o el manejo de la política fiscal se trata de, básicamente, el manejo de los ingresos y de los gastos del gobierno. Ustedes ya en sus cursos anteriores de economía han visto cuál es el impacto sobre la producción, sobre los precios, de una política fiscal expansiva, es decir, una disminución de los impuestos o un aumento en los gastos, o de una política fiscal contractiva, es decir, de una disminución en el gasto o un aumento en los impuestos. Hoy no nos vamos a ocupar de eso, entonces, que ustedes ya han estudiado antes en sus cursos de economía, sino que nos vamos a dedicar a otros temas relacionados y que también son importantes en el estudio de la política fiscal. Vamos a basarnos fundamentalmente en el texto que les pedí que leyeran, que es el de Alberola y otros autores, que se llama Fiscal Policy and the Cycle in Latin America, The Role of Financing Conditions and Fiscal Rules. Antes de empezar a hablar de los principales resultados de estos autores, voy a aclarar algunos conceptos fundamentales que además se constituyen en lo más importante de esta clase, en el objetivo fundamental de esta clase. Pues primero aclarar o recordar el concepto de política fiscal, luego vamos a aclarar, a precisar el significado de postura fiscal, de la postura fiscal frente al ciclo económico, que esta puede ser contracíclica, procíclica o acíclica, según el efecto que tenga la política fiscal sobre la evolución del PIB. Además, vamos a aclarar el concepto de estabilizadores automáticos y de regla fiscal. Entonces, esto se va a constituir, como les digo, en lo más importante del curso. Entonces, empecemos por recordar lo que es política fiscal, ¿no? Entonces, como les dije, es el medio que tiene el gobierno para ajustar sus ingresos y sus gastos, esto con el fin de intervenir en la economía. Si necesita, por ejemplo, acelerar un poco la economía o si hay peligro de recalentamiento, entonces desacelerarla. También la podríamos describir como una rama de estudio de la política económica, ¿sí?, que se ocupa de, en general, el presupuesto del gobierno y de la manera en que el gobierno interviene en la economía a partir de las políticas que llamamos de estabilización, porque se trata de estabilizar el PIB a lo largo de su tendencia natural. O también políticas de corte estructural, que de manera permanente modifiquen los ingresos y los gastos públicos y por tanto de manera, digamos, más allá de lo meramente coyuntural, intervenga en la economía. Concentrémonos ahora en el concepto de postura fiscal, que se refiere básicamente a cómo la postura fiscal afecta la evolución del PIB alrededor del PIB natural. Entonces, esa postura fiscal puede ser procíclica, acíclica, contracíclica o anticíclica. Bueno, entonces, ¿qué significa que sea procíclica? El que la postura fiscal sea procíclica quiere decir que la acción discrecional del gobierno, es decir, que la política fiscal que ha implementado el gobierno acentúa el ciclo económico, es decir, si el PIB se venía desacelerando, entonces la política fiscal le llamamos procíclica si acentúa ese ciclo de desaceleración, o si venía acelerándose, si la política fiscal acentúa ese ciclo de expansión, ¿sí? Sería procíclica cuando en épocas de aceleración el gobierno hace política expansiva, es decir, aumenta el gasto público o baja los impuestos. O también sería procíclica si cuando el PIB va bajando, el gobierno disminuye el gasto público o aumenta los impuestos, es decir, hace política contractiva. Por el contrario, llamamos política contracíclica a la acción del gobierno tal que cuando el PIB está en desaceleración, lleva a cabo una política expansiva que atenúa ese ciclo de desaceleración del producto, ¿sí? O si estuviese en ciclo de aceleración,
el gobierno lleva a cabo una política expansiva que acentúa esa aceleración, ¿no? Entonces de eso se trata, el que sea procíclica, o sea, con el ciclo, o contracíclica, que atenúa ese ciclo o suaviza ese ciclo. ¿Listo? Y es acíclica cuando no hay una postura clara frente al ciclo económico, ¿no? Es acíclica o neutral. Bueno, entonces aquí está resumido lo que significa manejo contracíclico de la postura fiscal del gobierno, ¿sí? Entonces es contracíclico si el déficit fiscal, que lo definimos como los ingresos menos los gastos del gobierno, si ese déficit fiscal cambia en dirección contraria al crecimiento económico. Mejor dicho, si cuando hay desaceleración el déficit aumenta, ¿sí? Debido a la política fiscal expansiva que hace el gobierno, ¿sí? Y que en periodos de auge o aceleración disminuye el déficit. ¿Por qué? Porque se hace política fiscal contractiva. Eso es lo que significa manejo contracíclico de la postura fiscal. ¿Cómo podemos deducirlo? Entonces, pues una manera simple de deducir cuál es la postura fiscal frente al ciclo económico de los gobiernos es pues correr una regresión donde la variable dependiente, la variable a la izquierda de la ecuación, es el balance fiscal. ¿Qué es el balance fiscal? Los ingresos menos los gastos del gobierno. Pero claro, no puede ser el balance fiscal total, sino que debe ser el balance fiscal cíclicamente ajustado. Y ese, ahorita explico un poco sobre el balance cíclicamente ajustado. Y corremos esa regresión respecto a la brecha del producto, ¿sí? Esta es la brecha del producto, es decir, la diferencia entre el PIB efectivo y el PIB potencial, ¿sí? Entonces, cuando el beta, este coeficiente, es positivo, quiere decir que la política fiscal es contracíclica. ¿Por qué? Porque si aumenta la brecha, ¿sí? Supongamos que está aumentando la brecha, es decir, estamos en un periodo de aceleración. Si al aumentar la brecha también aumenta el balance fiscal, ¿qué quiere decir eso? Que en periodos de aceleración el gobierno está mejorando el balance fiscal, ¿sí? Es decir, está haciendo política fiscal contractiva, disminuyendo el gasto o aumentando los impuestos, haciendo ahorro fiscal, aprovechando que la economía está bien, ¿sí? La relación es directa, es positiva. O, en caso contrario, que si hay una desaceleración, si este gap está disminuyendo, entonces baja el balance fiscal. Es decir, se está haciendo política fiscal expansiva en épocas de desaceleración económica. Entonces, cuando el beta es positivo, decimos que la política fiscal es contracíclica. Si el beta en esta regresión resulta negativo, podemos deducir que la postura fiscal es procíclica. ¿Por qué? Supongamos que hay una aceleración, es decir, que hay una variación, está aumentando el gap acá. Entonces, si en época de aceleración el balance disminuye, porque la relación es inversa, quiere decir que el gobierno está haciendo política fiscal expansiva en época de aceleración económica, ¿sí? Esto es procíclico porque se acentúa el ciclo de aceleración, o lo contrario, que si hay desaceleración económica, el balance mejora, es decir, que en épocas de desaceleración económica se hace una política fiscal contractiva, se reduce el gasto o se aumentan los impuestos, ¿listo? Por eso cuando el beta es negativo decimos que la política fiscal es procíclica. Y bueno, esto tendría sentido si aquí a la izquierda tenemos el balance cíclicamente ajustado. Este es el balance que llamamos cíclicamente ajustado o estructural. ¿Por qué es necesario que sea el balance cíclicamente ajustado o estructural? Porque de ahí, de ese balance, ya hemos excluido el componente cíclico de los ingresos y de los gastos del gobierno. Es decir, ya hemos excluido los ingresos y los gastos que varían con el ciclo económico y nos quedamos solamente con
los elementos de los ingresos y los gastos del gobierno que han variado por la acción discrecional del gobierno, ¿sí? Es decir, ahí ya podemos saber que se trata de las variaciones debidas, de las variaciones del balance fiscal que se deben a las políticas, a la postura del gobierno. Asegúrense entonces de que entienden este primer concepto de postura fiscal, porque es uno de los tres más importantes que vamos a ver hoy. Recuerden, la postura fiscal, los estabilizadores automáticos y la regla fiscal. Bueno, vamos a continuar. Una pregunta fundamental es, ¿por qué entonces la postura de la política fiscal en Latinoamérica, por ejemplo, es procíclica fundamentalmente y no contracíclica? Si lo deseable sería que fuera contracíclica. Y bueno, ¿y por qué es deseable? Pues lo deseable sería que fuera contracíclica porque así con eso no hay peligro pues, de alto desempleo en épocas de desaceleración o de inflación en épocas de aceleración. La razón es que es posible que los gobiernos, por ejemplo, cuando requiere hacer política expansiva en periodos de desaceleración, no puede hacerlo porque tiene restricciones de crédito, ¿sí? O sea, no tiene holgura fiscal suficiente, sus instituciones fiscales son débiles y además nadie le presta, ¿sí? Eso puede ser una causa. Tal puede ser porque tenga alta dependencia de fuentes externas de financiamiento, ¿sí? Y que no siempre estarán disponibles. Puede ser que ocurran con frecuencia los llamados sudden stops o paradas repentinas de entradas de capital. Eso puede también limitar mucho la holgura fiscal de los gobiernos. Algo que puede afectar también es la importancia de los commodities en las exportaciones y los ingresos, ¿sí? Porque está muy sujeto a los vaivenes internacionales y esto puede también eventualmente, por ejemplo, cuando cae mucho el precio del petróleo, dejar muy afectado el país de manera interna sin que haya mucho espacio para actuar por parte de las autoridades fiscales nacionales. Entonces esas pueden ser razones por las cuales no se adopta la postura contracíclica, que sería lo deseable. Bueno, entonces ese es el primer concepto. El segundo concepto fundamental es el de estabilizadores automáticos. ¿A qué llamamos estabilizadores automáticos? Llamamos estabilizadores automáticos a esos elementos de los ingresos y de los gastos del gobierno que varían con el ciclo. Y son automáticos porque no se requiere intervención del gobierno para que esos ingresos y gastos varíen, ¿sí? A eso se le llama estabilizadores automáticos y es muy conveniente que operen en la economía. ¿Por qué? Porque quiere decir que los ciclos económicos se van a suavizar de manera automática sin necesidad de que el gobierno de turno intervenga, y eso es importante. Así que nos importa también saber qué tan amplios, qué tan grandes son o importantes son los estabilizadores automáticos en cada país. ¿Cómo sabemos o cómo obtenemos un valor de los estabilizadores automáticos? Nos sirve también estimar esta misma regresión, ¿sí? Pero en vez de tener acá el balance cíclicamente ajustado o estructural, lo que vamos a tener es justamente el balance cíclico, es decir, el otro componente. El balance total se divide en balance estructural y balance cíclico, ¿sí? Si queremos saber cuál es el tamaño de los estabilizadores automáticos, aquí al lado izquierdo debemos tener el balance cíclico. Así, el beta va a representar el tamaño de los estabilizadores automáticos. Eso es importante porque cuando al lado izquierdo tenemos el balance total, pues no podemos deducir nada acerca del valor del beta, porque hay tanto componentes estructurales como cíclicos, ¿sí? Si tenemos el balance estructural acá al lado izquierdo, podemos deducir del beta la postura fiscal. Si tenemos el balance cíclico, podemos deducir del beta el tamaño de los estabilizadores automáticos, ¿sí? Entonces, pues yo quiero que ustedes se aseguren de entender la definición de estabilizadores automáticos y de por qué es conveniente que ellos operen en la economía, ¿sí? Claramente, pues uno lo que esperaría es que si tenemos al lado izquierdo de la ecuación el balance cíclico, el beta va a tomar un valor positivo, ¿no? Y entre mayor sea ese beta, mayor es el tamaño de los estabilizadores automáticos. Vamos a continuar en el segundo video con
el texto y lo que dice acerca de los estabilizadores automáticos y de la postura fiscal.